¿Qué pasa cuando uno de los directores más obsesionados con el tiempo, la memoria, la culpa y la identidad decide adaptar una historia de casi 3000 años de antigüedad? Nace La Odisea de Nolan. Pero hay algo que tienes que saber antes de entrar en este viaje. La película de Christopher Nolan no pretende ser una copia de Homero, y esa es precisamente la clave para entenderla, porque Nolan tomó la historia de un hombre que tarda 20 años en regresar a casa y la convierte en algo mucho más cercano a una historia sobre la culpa, el trauma de la guerra, la memoria y la necesidad de recordar quién eres. Odiseo ya no es solamente el héroe astuto que desafía monstruos y dioses, es un hombre que sobrevivió a una guerra y que para volver a casa primero tiene que enfrentarse a todo aquello que hizo para sobrevivir. Y aquí comienza lo interesante. Algunas de las decisiones más polémicas de Nolan son precisamente las que mejor explican qué película quería hacer. En el poema original, Odiseo regresa después de 10 años de guerra en Troya y otros 10 años de viaje, pero hay una diferencia fundamental. La Odisea de Homero no empieza con el caballo de Troya. La guerra ya terminó. De hecho, el poema comienza cuando Odiseo todavía no ha conseguido regresar a Ítaca y su familia intenta sobrevivir a su ausencia. Homero tampoco cuenta todo el viaje de manera lineal. Gran parte de las aventuras, como el Cíclope, Circe, las sirenas, Escila, Caribdis, son contadas posteriormente por el propio Odiseo. Nolan cambia eso radicalmente. Nos lleva directamente a la guerra y convierte al caballo de Troya en una pieza fundamental de la historia. Y esto no es solamente espectáculo, es una declaración temática. Para Homero, el caballo demuestra la inteligencia de Odiseo, pero para Nolan también representa el origen de su culpa. La gran idea de Odiseo, el truco que permitió ganar la guerra, se convierte en una especie de pecado original, en una carga para el protagonista, y desde ahí comienza una de las principales tesis de la película. ¿Puede un hombre regresar realmente a casa después de convertirse en alguien diferente durante la guerra? Aquí se nos presenta una de las diferencias más importantes entre estas dos obras. Homero cuenta una historia sobre un hombre que quiere volver a casa. Nolan cuenta la historia de un hombre que tiene que recordar por qué quiere volver. Parece lo mismo, pero no lo es. El Odiseo de Homero es complicado, es mentiroso, brillante, es orgulloso y es capaz de manipular a otros. Y muchas veces disfruta demostrando que es más inteligente que sus enemigos, hasta que los propios dioses. Uno de sus grandes rasgos es precisamente su capacidad para utilizar identidades falsas. Incluso cuando regresa a Ítaca, se disfraza de anciano para observar qué está ocurriendo antes de revelar quién es. El Odiseo de Nolan es diferente. Matt Damon interpreta a un personaje mucho más marcado por las consecuencias de la guerra. La película convierte la memoria en una especie de campo de batalla. Troya no es solamente un recuerdo, es algo que sigue persiguiéndolo. Por eso Nolan reduce buena parte de la dimensión del Odiseo tramposo y aumenta la del Odiseo traumatizado. Y esto conecta directamente con una obsesión que aparece constantemente en la filmografía de Nolan. En Memento, la memoria determina la identidad. En Inception, los recuerdos pueden distorsionar la realidad. En Interstellar, el tiempo transforma las relaciones humanas. En Oppenheimer, el pasado persigue al protagonista. Y ahora, en la Odisea, la pregunta vuelve a aparecer. ¿Qué queda de una persona cuando sus recuerdos comienzan a cambiar? Aquí encontramos probablemente una de las decisiones más radicales. Con Homero, los dioses están por todas partes. Atenea ayuda directamente a Odiseo, Poseidón se convierte en su enemigo, Zeus interviene, los dioses discuten, toman partido y afectan constantemente a las decisiones humanas. El mundo de Homero está construido sobre una convivencia permanente entre humanos y divinidades. Nolan prácticamente elimina esa dinámica. Zeus no aparece, Poseidón está implícito pero permanece fuera del campo, y Atenea, interpretada por Zendaya, tiene una presencia mucho más misteriosa y ambigua. Esto cambia completamente la interpretación de la historia. Con el poema de Homero, puedes preguntarte, ¿Odiseo está destinado a sufrir porque los dioses lo decidieron? Pero con Nolan, la pregunta se transforma. ¿Todo lo que lo persigue está visualizado como sus propios demonios? La película convierte lo sobrenatural en algo mucho más psicológico. Y eso es exactamente el sello de Christopher
Christopher Nolan. La mitología deja de ser solamente un mundo externo y comienza a funcionar como una representación de la mente del protagonista. Pero hay algo todavía más interesante. Nolan no solamente elimina cosas de Homero, también agrega elementos que Homero nunca escribió, y uno de ellos cambia completamente la interpretación de la guerra de Troya en esta película. Uno de los personajes más importantes para entender la película de Nolan es Sinón, y aquí tenemos una curiosidad enorme. Sinón no pertenece realmente a la Odisea de Homero. Su historia está relacionada con la tradición posterior y aparece de manera importante en la Eneida de Virgilio. Nolan decide incorporarlo para darle rostro a las consecuencias humanas del engaño del caballo de Troya, y esto es muy importante, porque Nolan está haciendo algo más que adaptar a Homero. Está construyendo una especie de universo mitológico a partir de diferentes tradiciones clásicas. El resultado es que el caballo de Troya deja de ser simplemente la gran jugada de Odiseo, se convierte en algo que lo persigue, y esto cambia nuestra percepción del protagonista. ¿Es un héroe? Sí, pero también es alguien capaz de hacer cosas terribles para ganar una guerra, y quizá sea una de las ideas más modernas de la película. El héroe no necesariamente es inocente. La escena del Cíclope es uno de los mejores ejemplos de cómo Nolan adapta la esencia de Homero sin copiar literalmente el episodio. En el poema, Polifemo es capaz de hablar. Odiseo utiliza el nombre Nadie, lo emborracha, después lo deja ciego, y cuando los hombres escapan, Odiseo comete un error enorme, revela su verdadera identidad. Ese orgullo es el que termina provocando la maldición de Poseidón. En la película de Nolan se simplifica buena parte de ese juego verbal. El Cíclope se vuelve una presencia mucho más aterradora y física. El enfrentamiento se siente menos como un duelo intelectual y más como una película de supervivencia, pero mantiene algo fundamental. Aunque Nolan reduce algunos de los juegos de palabras del poema, conserva la idea fundamental de que la verdadera arma de Odiseo siempre ha sido su mente. Y entonces llegamos a uno de los cambios que más dice sobre la película. Circe ya no es una fantasía sexual. Calipso ya no es simplemente una tentación. Nolan convierte a ambas en algo mucho más inquietante. Figuras asociadas con el deseo, pero el deseo de olvidar. Con Homero, Circe transforma a los hombres de Odiseo en cerdos. Después de que Odiseo logra resistir su magia, ella los devuelve a su forma humana, y lo que sucede después es bastante diferente a la película. Odiseo y sus hombres permanecen con Circe durante un año. Hay comida, descanso, sexo y placer. Es una pausa dentro del viaje, podríamos decir. Nolan elimina buena parte de esta dimensión. Su Circe es mucho más oscura. La transformación de los hombres en cerdos se convierte prácticamente en una escena de horror corporal que seguramente le sirvió de práctica al director para su siguiente proyecto, que dicen será de terror. Y después está Calipso. En el poema, Calipso mantiene a Odiseo durante 7 años en su isla. Es una relación cargada de deseo, poder y la posibilidad de abandonar definitivamente su vida mortal. En la película, la idea central cambia. Calipso utiliza el loto para ayudarlo a olvidar, y aquí Nolan encuentra una metáfora perfecta. Porque Odiseo no solamente quiere regresar, necesita recordar quién es. Si olvida su hogar, Ítaca, si olvida a su esposa, Penélope, y si olvida a Telémaco, su hijo, deja de existir la razón para regresar. La memoria se convierte entonces, literalmente, en el motor de la historia. Aquí aparece otro cambio que puede pasar desapercibido. En el poema, Penélope no es simplemente la esposa que espera, es extremadamente inteligente. Los pretendientes quieren casarse con ella porque creen que Odiseo está muerto. Ella utiliza una estrategia famosa. Promete elegir marido cuando termine de tejer un sudario para Laertes, pero durante la noche deshace lo que tejió durante el día, y así sucesivamente durante años. Es una mujer que utiliza la inteligencia para ganar tiempo, y cuando finalmente Odiseo regresa, Penélope tampoco lo reconoce inmediatamente. La famosa prueba de la cama es una de las escenas más importantes en el poema. Ella menciona un secreto relacionado con su lecho matrimonial. Odiseo comprende inmediatamente que solamente ellos podrían conocerlo. Es una prueba de identidad. Nolan cambia esa resolución. La película sustituye esa prueba por una forma más simbólica y cinematográfica de reconocimiento, y eso vuelve a reforzar su tesis. La identidad ya no depende solamente de conocer un secreto del pasado, depende de recuperar una conexión emocional. Y ahora quédate, porque viene probablemente el cambio más polémico de todos entre la obra original y la recreación de Nolan.
porque el director cambia algo que parecía intocable, el final, y el cambio revela exactamente el mensaje que Nolan quiere transmitir en esta película. Con Homero, el reencuentro entre Odiseo y Telémaco es mucho más íntimo. Padre e hijo se encuentran después de 20 años, pero Nolan convierte su reunión en una secuencia de acción. Odiseo incluso interviene para salvar a Telémaco sin que su hijo sepa inicialmente quién es. Es una decisión muy cinematográfica, pero también tiene una función temática. Durante 20 años, Telémaco ha crecido sin su padre y Odiseo ha vivido 20 años sin su hijo. Por eso la historia no solamente trata sobre regresar a una casa, trata sobre regresar a una familia que ya no es la misma. Y eso es algo que el poema también entiende profundamente, aunque lo expresa de otra manera. Con Homero, después de que Odiseo recupera Ítaca, la historia no termina simplemente con un "y vivieron felices para siempre". Hay violencia, hay consecuencias, y la historia todavía tiene que lidiar con el conflicto provocado por la masacre de los pretendientes. La película opta por una conclusión mucho más cerrada y emocional. Odiseo y Penélope finalmente pueden marcharse juntos mientras Telémaco queda preparado para asumir el poder. Eso modifica significativamente el sentido del regreso, porque para Homero, volver a casa significa recuperar tu lugar en el mundo, pero para Nolan parece significar algo diferente, aceptar que después de todo lo ocurrido, ya no puedes recuperar exactamente el pasado, solo puedes construir algo nuevo. Y ahí está probablemente la tesis definitiva de la película. Entonces, ¿la Odisea de Nolan es fiel al poema? La respuesta más honesta es sí y no. ¿Es fiel a la estructura emocional? Sí. Odiseo quiere volver, Penélope espera, Telémaco busca a su padre, el héroe enfrenta monstruos, dioses y obstáculos. Ítaca sigue siendo el objetivo, pero Nolan modifica radicalmente el tono, reduce el papel de los dioses, elimina los feacios, reduce o elimina varios episodios, transforma a Circe y a Calipso y reinterpreta al Cíclope. Modifica el reencuentro entre Odiseo y Telémaco y hasta cambia el final. Por eso, quizás sería un error preguntarnos si Nolan entendió mal a Homero. La pregunta interesante es otra. ¿Qué encontró Nolan en Homero que necesitaba contarse en este 2026? Porque después de casi 3000 años, la Odisea sigue funcionando por una razón muy sencilla. Todos tenemos una Ítaca. Puede ser una persona, puede ser una vida que perdimos, o incluso la versión de nosotros mismos que existía antes de atravesar algo que nos cambió para siempre. Y quizá esa sea la gran apuesta de Christopher Nolan en esta película. No contarnos que Odiseo quiere volver a casa, eso ya lo sabíamos. Quiere mostrarnos qué le ocurre a un hombre después de pasar 20 años intentando regresar, porque el verdadero monstruo de esta historia quizá nunca fue el Cíclope, ni Circe, ni Poseidón, ni las sirenas. Quizá fue el tiempo que destruye recuerdos, que cambia a las personas, el tiempo que hace que una casa deje de ser exactamente como la recordabas. Y por eso, la película puede alejarse tanto de Homero y al mismo tiempo seguir siendo reconociblemente la Odisea, porque Homero escribió sobre un hombre intentando regresar a Ítaca, pero Nolan hizo una película sobre un hombre intentando descubrir si todavía pertenece a ella. Y esa diferencia es precisamente lo que convierte a esta adaptación en algo mucho más interesante que una simple recreación de un mito. Es una conversación entre un poema de hace casi 3000 años y las obsesiones de uno de los directores más importantes del cine contemporáneo. Y quizá la última pregunta que nos deja no sea si Odiseo llegó a Ítaca, sino, después de todo lo que vivió, ¿quién era realmente el hombre que volvió? Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo para que pueda llegar a más personas, además de suscribirte al canal, que nos ayudaría bastante.